Porque al final lo importante cuando hablamos de datos es que nos van a permitir medir y vamos a saber dónde focalizar los esfuerzos para mejorar. Creemos que el primer paso es mejorar la calidad de los datos que tenemos. Nosotros queríamos saber qué concurrencia había en los contratos menores. Bueno, pues nos dimos cuenta que muchos usuarios solo subían la oferta adjudicataria. Entonces, el dato que te da está muy alejado del dato real. Entonces, no te permite saber si realmente tienen mayor o menor concurrencia. La mala calidad del dato viene porque se le hace repetir al usuario el mismo dato en muchos sistemas diferentes. Es decir, por un lado produce desánimo y por otro lado todo lo que sea meter tratamiento humano pues puede llevar Claro. a error. Tú quieres cambiar la forma de trabajar de la gente, es muy sencillo, hazlo más fácil, ¿no? Si todavía no tienes claro para qué vale, no lo solicites, no lo recabes, porque además los datos tienen un coste tanto de recopilación por el gestor, de mecanización, como también a nivel de informática. Los datos no son gratis. Pero esto, ¿para qué va a servir? Había algunos que decían, bueno, es que a lo mejor a futuro se puede utilizar. Bueno, descartado. Cuando llegue el futuro, si realmente lo necesitamos, lo ponemos. Si no se va a explotar, no se pide. Mesa de contratación. Buenas, un día más aquí en el podcast de Gobierto, Mesa de Contratación. Hoy con Jesús Serrano Chacón, jefe de Servicio de Contratación Electrónica de la Junta Castilla-La Mancha. Buenos días, Jesús. Hola, buenos ¿Qué días. tal? Muy bien. A ver, que no me equivoque, jefe de Servicio de Contratación Electrónica, ¿no? Más de 25 años en la Junta de Castilla-La Mancha, 3 en este último puesto, ¿no? Como jefe de contratación y de formación ingeniero informático, ¿no? Y con varios másters en la espalda, ¿no? De contratación pública, gestión pública. Llevo ya bastantes años en la administración. Siempre he desarrollado mi carrera principalmente en la escala de informática. Y hace casi 3 años me dieron la posibilidad de saltar a la escala general a este puesto, que es el de contratación electrónica, en el que creo que un perfil de tecnología, bueno, pues tiene cosas que aportar en innovación y en cómo tramitar electrónicamente toda la parte de la contratación. Eso te iba a decir, ¿no? Un perfil súper interesante para la contratación, ¿no? Que buena falta hace. Y para el podcast de hoy, ¿no? Que el título es ¿Cómo y por qué mejorar la calidad del dato en contratación pública? Nos viene de fábula. Así que, si quieres, empezamos. Cuéntanos o contextualiza un poco cuáles son los problemas, ¿no? Que genera el hecho de no tener una buena calidad del dato y luego, si quieres, lo vamos aterrizando un poco con vuestra experiencia, ¿no? De los problemas que os habéis encontrado y un poco qué habéis hecho para resolverlo. Sí, lo primero que quería puntualizar es que cuando hablamos de datos de contratación pública, hablamos de los datos propios del expediente, ¿no? De datos como el objeto del contrato, el importe de licitación, el importe de adjudicación, etcétera. Pero luego también tenemos otros datos, que son los datos del proceso de contratación. Es decir, cuándo se ha iniciado cada uno de los trámites que componen el procedimiento y cuánto tiempo nos ha llevado cada uno de esos trámites, porque al final lo importante cuando hablamos de datos es que nos van a permitir medir. Y si nos permiten medir, si tenemos medidas, vamos a saber dónde focalizar los esfuerzos para mejorar. ¿Vale? Yo me acuerdo cuando me incorporé al servicio que lo primero que me encomendaron fue, oye, queremos mejorar nuestro procedimiento de contratación, dinos dónde tenemos el cuello de botella, ¿no? Entonces, cuando vas a ver cuáles son los tiempos de cada trámite, te das cuenta que tus tiempos son de mala calidad, con lo cual no puedes identificar cuál es realmente ese trámite de botella, de cuello de botella y dónde hacer esa mejora. Tampoco puedes analizar el resultado de la contratación si tú quieres ver realmente cómo influye el procedimiento en la participación de las pymes. Para ello tienes que tener un dato de calidad sobre qué empresas son pyme y cuáles no son pyme. Y todo ello porque si no, tú no vas a poder saber cuáles son tu grado de cumplimiento de los objetivos. Y os pongo un ejemplo muy concreto. Nosotros queríamos saber qué concurrencia había en los contratos menores. Entonces, para ello es muy sencillo. Mides el número de ofertas que tienes y lo divides entre todos los contratos. Bueno, pues nos dimos cuenta que había muchos usuarios que por distintas razones solo subían la oferta adjudicataria. Claro, entonces el dato que te da está muy alejado del dato real. Entonces no te permite saber si realmente tus procesos de contratación menor tienen mayor o menor concurrencia, porque ese dato, digamos que es inexacto.
Lo mismo pasa con los contratos, por ejemplo, el cumplimiento de los contratos reservados. Si tienes un procedimiento que no te da el dato con cierta exactitud, pues tú no sabes si cada año estás mejorando o cada año estás alejándote de tu objetivo. Entonces, esa falta de capacidad de medición del proceso y del resultado fue uno de los problemas con los que nos encontramos. Otro de los problemas que te encuentras es, bueno, pues los problemas con transparencia. Como sabéis ahora mismo, dentro de la contratación hay un aspecto fundamental que es ser transparentes de cara a los órganos de supervisión y control y de cara también a la ciudadanía, ¿no? Eh, claro, tú no puedes publicar unos datos que no son correctos. Y hay veces que intuitivamente tú ves que esos datos no son reales, que por lo que sea, esa calidad del dato falla. Eso tú no lo puedes publicar. Hay veces que a lo mejor lo publicas y no eres consciente de que ese dato tiene un grado de Bueno, inexactitud. te iba a decir, si lo publicas vas a tener un estímulo, ¿no? Un incentivo muy grande para corregirlo, por lo tanto. Efectivamente, te iba a decir esto porque al final las administraciones públicas, cada día más lo estamos viendo, estamos sometidos a una auditoría ciudadana, ¿no? Si uno entra en los datos abiertos de Place y ve los contratos menores, pues te das cuenta que realmente hay importes de contratos que se han publicado como menores de cientos de miles de euros. Eso es porque la calidad del dato es baja. Y entonces ahí te encuentras con la contestación del ciudadano que te dice, oiga, los datos que está publicando usted aquí no son correctos, ¿no? Y también para separarlo de lo que quizás una cosa puede ser un error en un dato y otra puede ser, pues, efectivamente un contrato irregular, ¿no? O ciertas otras irregularidades, etcétera. Por lo tanto, esa calidad del dato también para diferenciar esos casos, ¿no? Sí, yo los casos que nos hemos encontrado, porque nosotros éramos uno de esos casos, pues era que nuestro gestor de procedimiento no contemplaba todos los procedimientos. Entonces, al final la gente reutilizaba un procedimiento como puede ser el contrato menor, que es de adjudicación directa, para otro tipo de procedimiento que tuviera también adjudicación directa. Con esto les valía para publicar el contrato, aunque esos contratos no se estaban publicando correctamente. Entonces, para poner ejemplos, las causas principales de los errores de esta mala calidad de los datos, en un caso era este, ¿no? Que detectasteis, ¿encontrasteis otros? Sí, la mala calidad del dato viene por un lado porque bueno, uno de estos casos, como te decía, era porque se está reutilizando un procedimiento que no era el adecuado. En otras ocasiones, la mala calidad del dato viene porque se le hace repetir al usuario el mismo dato en muchos sistemas diferentes. Es decir, tienes que meter el dato de importe en el gestor, tienes que meter el dato de importe en el registro de contratos, tienes que meter el dato del importe en el económico financiero y el dato del importe en la aplicación del organismo de supervisión, ¿no? Entonces, al meter el mismo dato en muchos sitios, produce dos cosas. Por un lado, produce desánimo y por otro lado, todo lo que sea meter tratamiento humano, pues te puede llevar a error. Inconsistencias, ¿no? Eso es. Luego hay datos que el propio gestor desconoce. El tamaño de una empresa, pues el gestor lo desconoce. Se lo podría preguntar a la empresa, pero bueno, lo ve como que hay que tener en cuenta que al final la gente, su objetivo es contratar, es satisfacer una necesidad del ciudadano a través de la administración y le tiene que ver utilidad. Tú cuando pides, por eso lo veremos, tienes que pedir datos relevantes. Cuando pides datos que el que los tiene que mecanizar, que todo esto lleva un coste de identificar el dato, mecanizarlo, etcétera. Cuando le pides algo que él no le ve ningún sentido, pues baja un poco el interés, ¿no? Y eso pues supone que al final tu aplicación se va alimentando de unos datos que no son correctos. Claro, esto te iba a decir porque una cosa frecuente, ¿no? A veces nos venimos arriba y decimos, no, queremos datos de todos, ¿no? Es decir, hasta qué punto esos datos nos están aportando valor y vamos a tomar realmente decisiones en base a esos datos, o no, nos hemos venido arriba en que queremos muchos datos, pero luego ¿no? El explotarlos, el sacarle provecho, pues se queda un poco en el camino y eso luego con ese coste, ¿no? Que lleva quizás explotar esos datos o mecanizarlos, pues puede generar problemas. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia ahí? Sí, bueno, ahí parece que la respuesta reflejo quiero todos los datos, ¿no? Entonces, bueno, claro. Yo creo que la distinción que yo hago siempre es que tenemos que recopilar datos relevantes. Cuando pedimos un dato, tenemos que tener preparada la respuesta que cuando nos diga el gestor, pero este dato ¿para qué vale?
¿no? Nosotros tenemos que tener una respuesta directa, no es, bueno, ya veremos a ver, ya lo usaremos, ¿no? Bueno, tú tienes que tener pensado. Y si todavía no tienes claro para qué vale, no lo solicites, no lo recabes, porque además tenemos que tener consciente que los datos tienen un coste tanto de recopilación por el gestor, de mecanización, como también el nivel de informática. Tiene un coste de procesamiento, un coste de almacenamiento. Los datos no son gratis. Entonces, bueno, yo siempre le digo allí cuando conformamos equipos de trabajo, vale, y cuando nos pregunte el usuario qué vamos a hacer con ese dato, tenemos que tener una respuesta clara. Si no es respuesta clara, no lo pedimos. Y en vuestro caso, ¿cuáles fueron esos datos relevantes a los cuales pusisteis el foco? Bueno, lo primero que queríamos de datos relevantes era conocer realmente los tiempos de los trámites, ¿vale? Y claro, esto inicialmente, ¿cómo se consideraba? Pues inicialmente se le pedía al usuario, ¿no? El usuario tú le pedías cuándo ha solicitado el informe de la intervención y cuándo lo ha recibido, ¿no? Pero eso te das cuenta que realmente el usuario ahí Difícil. es difícil, es difícil. Entonces, pero sabíamos que necesitábamos esos datos, los necesitábamos sí o sí. Y luego también necesitábamos mucho los datos de contratación estratégica, todo lo que es participación de pymes y contratación reservada. Yo tengo el objetivo, ¿no? Porque tenemos un buen inventario de datos en el reglamento de ejecución de la Unión Europea de formularios normalizados, de formularios electrónicos, el 2019 1780, donde nos definen más de 300 datos relacionados con la contratación. Un porcentaje pequeño de ellos son obligatorios y un alto porcentaje son opcionales todavía. Entonces, bueno, esa es la fuente a partir de la cual queremos aprovechar esas definiciones de datos y queremos ir viendo cuáles son los más interesantes. Pero hasta ahora nos estamos centrando en el procedimiento y que realmente los datos que pongamos sean de mayor calidad. Para poner un ejemplo, por ejemplo, uno que es como claro o evidente, ¿no? Que sería pues desde la fecha de anuncio de publicación, ¿no? Hasta la efectiva adjudicación o formalización del contrato. Ese dato incluso es público, ¿no? Por lo tanto, ese análisis es como fácil de realizar, pero imagino que habréis fijado en también otros aspectos respecto a los procedimientos y la duración. Sí, a ver, nosotros realmente creemos que todos estos datos todos los datos respecto a los trámites se tienen que ir generando de manera automática. Yo pongo un símil que es como cuando ¿cómo sabemos nosotros cuántos pasos hemos caminado durante el día? Porque llevamos un reloj que nosotros hacemos nuestra actividad normal y el reloj se encarga de contarlos sin molestarnos, ¿no? Pues así entendemos nosotros que tiene que ser la contratación. Entonces hemos hecho un piloto con la contratación menor para ver si efectivamente esto funciona así. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto influye el tiempo que tarda el titular del órgano de contratación en firmar la resolución de adjudicación? Por ir a algo concreto. Bueno, pues muy sencillo, desde que se le pasa a firmar la resolución hasta que esté la firma. ¿Tenemos un problema ahí? Bueno, pues ¿qué es lo que hacemos? Lo que hemos hecho es que al automatizar el procedimiento de contratación menor, la propia resolución de adjudicación se genera dentro del gestor. Y cuando le das al botón, es el gestor el que convierte la resolución a un PDF, la envía al portafirmas, con lo cual ya tenemos la fecha de cuando se la ha enviado, y está pendiente de que el portafirmas firme el titular del órgano. Y cuando firma, recupera esa firma. Bueno, pues ya tenemos ahí el tiempo exacto desde que se le envía la firma hasta que se recibe. Otro tiempo que nos parece interesante, ¿cuánto tiempo se tarda en la contabilización del documento AD? Esa contabilización no la hace nuestro servicio, le hace la intervención delegada, que es otro servicio que utiliza otros sistemas. ¿Hasta ahora cómo se hace? Bueno, pues hasta ahora es que tú coges todo tu expediente y lo subes a la aplicación de la intervención. Y entonces tú tendrías que registrar en el gestor de expedientes cuándo se lo has solicitado y consultar periódicamente la aplicación de la intervención, y cuando tengas el resultado lo subes a tu gestor y registras cuando te lo ha devuelto. Esto no funciona así. Te va a decir esto. Eso no funciona así. Difícilmente. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, pues el proyecto de integración y automatización es conjunto, tanto de la Secretaría General como de la Intervención, como de la Agencia de Transformación Digital,
Entonces lo que hacemos es que hemos integrado estas dos aplicaciones. Entonces, para yo enviarle algo a la intervención, le doy un botón de mi gestor. Y eso hace llegar todo el expediente a la intervención. Y ya me quedo con el dato de cuando lo he enviado. Y estoy pendiente de cuando la intervención lo contabiliza. Y cuando lo contabiliza, lo recupero. Y ya me quedo con el dato. Es decir, fíjate que es curioso que tenemos el dato de envío y recepción, es decir, el dato de cuánto tarda en contabilizarse, de mayor calidad que antes, con menor trabajo para el usuario. Eso debe decir que este es un poco el ejemplo, ¿no? Que hay que seguir en todos los casos. Entonces, en este sentido, ¿cuáles eran esos problemas o preguntas iniciales que queríais resolver en este contexto concreto, ¿no? De este proyecto de sistematización de la contratación menor? Uno has dicho que era identificar la concurrencia, la otra es el plazo, ¿no? en los trámites internos, ¿no? de tramitación de esos expedientes. ¿Qué otras preguntas o problemas queríais resolver? Y luego, cómo lo habéis hecho en este caso y qué problemas os habéis encontrado por el camino, ¿no? Porque algunos los has apuntado, pero... Sí, bueno, la concurrencia en nuestro caso nos viene a la necesidad porque luego nosotros estamos sometidos por la intervención a un control financiero de menores. Y una de las prácticas que se estudia es el número de ofertas que se solicitan de media por cada contrato. Entonces, eh, ya que van a estudiar un parámetro nuestro, pues intentas que ese dato que proporcionas sea correcto. Y en el tema de analizar los tiempos, es para hacer un piloto, para ver realmente el impacto que tiene de cara a un futuro, pues esto trasladarlo también a los mayores. Entonces, claro, ahí es donde va a ser más... Tenemos que hacer un piloto para ver que el concepto era correcto, pero la idea es que esto lo tenemos que poner en los mayores donde realmente ya obtendremos mucha más información, claro. Claro, la parte en los mayores, la parte de concurrencia ya la tendréis, ¿no? Porque esa sí se registra en la plataforma, etcétera. Pero entiendo que habrá otras preguntas, ¿no? O problemas de interés a resolver. Imagino que sobre todo en este ámbito que planteabas, ¿no? De la compra estratégica, en ese sentido, ¿qué habéis hecho en la contratación menor respecto a esas posibles preguntas o qué os habéis planteado? Bueno, en contratación menor lo que hemos hecho ha sido, bueno, hemos dado un paso más. Una vez que tenemos eso, hemos puesto una herramienta de, de análisis de procesos, ¿vale? Que es una herramienta también de minería de procesos, que también es muy interesante, en la cual pues nos ha permitido estudiar cuál es el flujo realmente de los trámites, ¿vale? Es decir, cómo responde el usuario ante bueno, pues ante una observación de la intervención, cuál es el trámite que se realiza, qué porcentaje de trámites o de contratos menores acaban teniendo una observación de la intervención. Me estoy centrando ahí porque realmente en los menores la tramitación es muy corta, ¿no? Pero eso nos está sirviendo de modelo para cuando lleguemos a los mayores. Bueno, pues lo que queremos estudiar es, oye, ¿cómo incide un recurso en la adjudicación de un contrato? ¿Vale? A nivel de estrategia, pues de contratación estratégica, queremos ver cuántos parámetros se meten relativos a criterios de adjudicación con criterios medioambientales o con criterios de sostenibilidad o cómo influyen los lotes en las participaciones de las empresas de pyme. Y aquí, fíjate que esto de las empresas de pyme hago mucho énfasis en esto porque tuvimos aquí un caso curioso que, como sabes, por un cambio en la legislación de la ley de transparencia, se nos obligó a informar sobre el tipo de pyme, sobre si se adjudica pyme o no y sobre el tamaño de pyme que se adjudica. Entonces, cuando nosotros cogimos, que se pide este dato, lo metimos en nuestro gestor. Cuando fuimos a explotar el dato nos dimos cuenta que aquello no cuadraba, que ponía que casi todo se adjudicaba a gran empresa y eso no nos cuadraba. Entonces dijimos, bueno, no vamos a publicarlo. Y aquí la solución que encontramos, hablamos con los gestores y nos dijeron, mira, realmente es que no sabemos qué tamaños de empresas son. Y la solución que encontramos es, buscamos en el mercado y hay una empresa que se dedica a recopilar, a partir del estudio registro mercantil, muchos datos de las empresas. Y entre ellos el dato de tamaño de la pyme. Entonces, suscribimos un contrato con ellos nos proporcionan ese dato y lo pasamos sobre el dato que teníamos. Mejoramos el dato en un 80% de los casos. Entonces,
Esto es muy importante. Para mejorar la calidad del dato, tienes que irte a una fuente confiable. Eso es muy importante, Ujú. porque muchas veces hablas con los usuarios y realmente dicen, pues, ¿qué significa? No, no sabía realmente a qué significaba este dato. Lo estaba rellenando un poco de manera aleatoria para poder pasar de pantalla. No lo veía muy importante. Definirlo de forma precisa, eso es muy importante. Y el tercer paso es identificar la fuente del dato. La fuente de datos no puedes depender de la pericia de un funcionario o de un empleado público. O no O puede la buena depender voluntad. de la voluntad o de lo actualizado que esté. Entonces, ese es un poco el camino que seguimos y el ejemplo es este del dato de tamaño de pyme, que es muy importante, porque si no, no sé cómo vas a evaluar la contratación estratégica pyme si realmente no sabes si a lo que se lo estás asignando es una pyme o no, o si es una micro, una mediana o una pequeña empresa. Pues si quieres, para cerrar un poco esa experiencia que habéis hecho con este proyecto de contratación menor, si puedes poner algunos ejemplos de cuáles han sido los beneficios. Bueno, pues los beneficios, la verdad que ha sido un proyecto que nos ha dado muchas las alegrías, ¿vale? El primer beneficio que nos ha dado es que tenemos el dato en tiempo real. Es decir, anteriormente tú hacías la resolución de adjudicación, la firmabas, la enviabas al contratista y luego ya lo dabas de alta en el registro, bueno, pues cuando haya que pagar la factura, Podías. ¿vale? Entonces aquí te aseguras de que realmente el dato que lo tienes cuando se produce, porque se produce ese mismo. Luego, la segunda alegría que nos hemos llevado, y además ha sido un tanto una sorpresa, ha sido lo que hemos mejorado a nivel de operativa contable, ¿no? Como ahora el camino, con esta automatización, el camino de hacer la operativa contable en firme con una D más O, es más fácil que el ADO, pues la gente se ha ido a esta buena práctica de contabilidad porque le hemos puesto un camino más sencillo. También nos aseguramos que realmente los apuntes contables se producen en el momento que se hace la resolución de adjudicación, porque se hace de manera automática. Bueno, la verdad que ha tenido mucha receptividad porque el empleado público gestiona un menor una vez que tiene las ofertas en como en 5 minutos, ¿no? Lo que nos gustaría es, bueno, y lo que vamos a hacer va a ser ampliar el menor, es decir, vamos a llevar también a la fase de reconocimiento de obligación, vamos a llevar también la fase de solicitud de ofertas y luego vamos a ampliar a los contratos mayores, que ahí yo creo que tenemos muchas expectativas, la verdad. Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son ahora los próximos pasos, ¿no? Próximos retos? Que imagino que algunos los has apuntado ya, ¿no? Bueno, ahora mismo nos encontramos en un proceso, estamos cambiando el gestor, entonces los próximos pasos va a ser hacer esta automatización, llevarla a los contratos no menores. Y el primer paso que sí que nos han pedido es, tenemos que estudiar los tiempos de tramitación para ver realmente dónde tenemos el cuello de botella y dónde tenemos que poner el foco para ser más ágiles a la hora de poder realizar los contratos. Y el segundo foco de atención es en la contratación estratégica. Tenemos que ver los diferentes factores que hay, cuáles son los que influyen para poder avanzar en esos objetivos. Efectivamente. Vale. Igual que antes hemos hablado de los beneficios concretos, ¿no? que ha supuesto ese proyecto para contratación menor, en estos próximos pasos los beneficios, el primero es la agilidad, el segundo es conocer mejor, ¿no? los resultados de esa compra estratégica, ¿no? si efectivamente está dando resultados o no. No sé si os habéis planteado otros aspectos en ese sentido. Bueno, y todo esto al final va a ser la puerta de entrada para aplicar tecnologías, no sé si de inteligencia artificial, de estadística avanzada, etcétera, pero si tú tienes un buen dato, pues se te abre todo un mundo de posibilidades de detectar prácticas colusorias, de actuar desde lo contabas tú antes, de aplicar la inteligencia artificial para que te sugiera una mejor planificación, que identifique necesidades comunes de diferentes órganos de contratación que se puedan unificar en otro sistema en otro procedimiento o en otro expediente de contratación. Eh, Todo tipo del análisis, tanto del procedimiento como del resultado. Nos queremos también enfocar mucho a la ejecución de los contratos. Es decir, esos parámetros que se valoraron como criterios de adjudicación, ¿realmente luego en la ejecución del contrato han tenido influencia? ¿Realmente eso que se valoró luego se ha podido ejecutar?
Luego también aquí nos marca, como te decía antes, ese reglamento de ejecución de la Unión Europea. Lo que vemos es que nos quedamos mucho hasta que adjudicamos, pero luego una vez que hemos adjudicado parece que ya la parte de contratación ya está hecha, cuando realmente no es así. Realmente lo importante es saber si lo que se ha contratado satisfizo o ha satisfecho las necesidades para las que se licitó, ¿no? Entonces, para eso, eh, como dice el reglamento de ejecución, tenemos que poner ese anuncio de finalización del contrato, saber realmente cuánto nos ha costado el contrato, realmente si ha tenido modificaciones, realmente cuánto tiempo ha durado, ver todo el tema de penalidades y estudiar, a partir de ese resultado, estudiar cómo influye en eso la preparación de la licitación, ¿no? Que es ahí el feedback, ese sería el bueno. Oye, estos parámetros de licitación son los que te van a hacer que tu ejecución del contrato pues sea más eficiente y más eficaz y se empleen mejor los recursos de los contribuyentes, que al final es para lo que Claro. estamos. En este sentido, ¿no? De la importancia de los datos, ¿no? Y de todo lo que nos permiten, ¿cuáles serían tus recomendaciones para una administración similar a la vuestra o incluso, ¿no? Administraciones pequeñas con menos recursos? ¿Dónde deberían poner el foco, ¿no? Sí, yo la recomendación sería iniciar el camino de la integración. Eso a nosotros hemos cambiado la forma de contratar en muchas ocasiones con esta integración. Como te decía antes, se hacen menos ADOs, se hacen más ADs, más OS, se separan las fases contables porque se hemos puesto más fácil. Si tú quieres cambiar la forma de trabajar de la gente, es muy sencillo, hazlo más fácil, ¿no? Entonces, lo primero será la integración porque los hechos, porque al final los datos constatan hechos, los hechos se producen en tu gestor. Tú no tienes que pedir nada a nadie porque se están produciendo en tu gestor, con lo cual te estás alimentando de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, eso ha sido fundamental y se lo hace más fácil porque en nuestro caso hemos pasado de utilizar 5 aplicaciones a utilizar una. Entonces el usuario ahí lo va a hacer. Y luego siempre ir a fuentes de calidad. Yo siempre digo, cuando trabajo con el equipo, eh, si un dato es incierto o si un dato no tengo la seguridad, prefiero decir, mira, por lo que decías antes ha habido tiempos, ha habido indicadores de tiempos que hemos renunciado a ellos porque ahora mismo no tenemos el dato real. Entonces prefiero decir, bueno, pues ese dato no. Es siempre ver primero que el dato sea relevante, para qué lo vas a usar y cuál es la fuente del dato. Y si no puedes ir a la fuente, pues tienes que prescindir hasta que puedas conseguir llegar a esa fuente, porque al final esto también es un tema de credibilidad. Tú puedes hacer un informe fenomenal, pero como vean un dato que no cuadre, ya pone en cuestión todo el resto del informe y eso pues es una pena. Vale, perfecto, por lo tanto, para recopilar, ¿no? Sería esa relevancia de los datos, ¿no? No ir a buscar todo, ¿no? O sea, vamos a priorizar aquello que aporte valor. La segunda era fiabilidad, ¿no? Y por lo tanto que el dato se registre de forma precisa. Y luego quizás un tercero relacionado con esto sería también el hecho de que luego realmente se aproveche, ¿no? Se ponga en práctica ese dato, ¿no? Porque si el responsable no ve la utilidad práctica de ello, ¿no? Un poco ligado a la relevancia. Sí, no, eso es fundamental. Tú cuando pidas el dato ya tienes que estar pensando en qué lo vas a usar. Mira, lo decías ahora respecto de dato y documento. Estamos en el proceso de definición del nuevo gestor y lo estamos haciendo también con los gestores. Y en cada dato que estábamos definiendo del nuevo gestor nos planteamos, ¿pero esto para qué va a servir? O sea, el esfuerzo ¿cómo se va a compensar? Y había algunos que decían, bueno, es que a lo mejor a futuro se puede utilizar. Bueno, descartado. Cuando llegue el futuro, si realmente lo necesitamos, lo ponemos. Si no se va a explotar, no se pide. Genial, pues muchísimas gracias, Jesús. Yo creo que ha sido muy interesante. No sé si para concluir quieres hacer alguna otra recomendación a nuestros oyentes, pero si no, ha sido un placer contar contigo. Nada, yo agradeceros a vosotros la oportunidad de exponer nuestro proyecto. La verdad que el mundo del dato engancha y esperar que la gente que lo haya escuchado, pues le sea de utilidad y que estoy a su disposición para cualquier cosa que quieran conocer de nuestra experiencia. Muchas gracias a vosotros, que creo que hacéis una labor de difusión en este mundo de la contratación que es muy útil y muy necesaria. Pues muchísimas gracias y al resto nos vemos en próximos episodios. Gracias, Ana. Hasta la próxima. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad.
Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.